Muy buenas tardes, amigos. Gracias por acudir nuevamente a estas oportunidades de encuentro que constituyen nuestros webinars SBA. Estamos muy contentos de unirnos nuevamente a nuestra comunidad acuícola hispanoamericana. Hoy tenemos una charla bien interesante que promete ser muy nutritiva. Nos la va a brindar nuestro amigo Andri Quevedo Aldama, quien va a abordar el tema del cultivo intensivo de camarón en Latinoamérica, alternativas, soluciones, tecnologías disponibles y retos. Una charla bien interesante porque eh, conjuga la capacidad del conocimiento, la formación con la experiencia vivida en numerosos países. Eh, Andri es ingeniero pesquero, graduado de la Universidad Nacional Experimental Francisco de Miranda, y también tiene una maestría en gerencia de esta misma casa de estudios. Él obtuvo un certificado también de productor acuícola de la Universidad de Auburn, en Alabama, Estados Unidos. Tiene más de 20 años de experiencia en el sector acuícola en 6 naciones diferentes. En ellas ha asumido diferentes roles. Fue jefe de investigación, desarrollo y medio ambiente en Inmarlaca. También se desempeñó como asistente de producción en Delta Palmar, también en la Cañada de Urdaneta. Fue asesor de la gerencia de Infopesca. También fungió como técnico de campo en la misión Agrovenezuela y posteriormente fue jefe del sistema de cultivo intensivo en Cumar, Nicaragua, y jefe de producción de Railways en Litoral Group y Seajoy en Honduras. Posteriormente trabajó con Farallón Agriculture entre Venezuela y Panamá. Eh, Posteriormente con cultivos de tono sí. Hizo luego la migración hacia Oriente Medio, trabajó en Arabia Saudita, en Saudi Fisheries Company, y finalmente en Qatar estuvo trabajando con ICANN, un holding de soluciones integradas. Actualmente se desempeña como asesor independiente en pesca y acuicultura y hoy ha tenido la buena voluntad de conversar con nosotros sobre cultivo intensivo de camarón en América Latina, en estos espacios que son auspiciados por esas empresas valiosas o pilares de la acuicultura, que son Prilapsa y Megasupply, cada uno con más de 30 años dedicados a proveer bienes, servicios, equipos, dispositivos, instrumentos para la acuicultura. Ellos hacen posible que nos encontramos y hoy estamos nuevamente aquí. Eh, bueno, dispuestos a oírte, Andri, buenas tardes. Gracias por tu buena voluntad. Buenas tardes a todos, la verdad agradecido con a todos los participantes y agradecido también con la SBA por la invitación. Desde hace más o menos un año creo que habíamos estado conversando sobre la posibilidad de que esto se pudiera dar. Bueno, y con una cosa y la otra, hasta ahora es que lo podemos hacer. La verdad que me siento muy complacido y bueno, vamos a ver. He preparado esta presentación básicamente con fines educativos, de información. Revisé, hice un resumen de todas las condiciones climáticas y geográficas de la zona, tanto en Centroamérica como en algunos países donde, bueno, el cultivo de camarón se supone que es más inhóspito. Eh, y vamos a estar hablando sobre no veo la presentación, Arnaldo. Arnaldo. Sí, Eh, bueno, nosotros la estamos viendo, Andri. Ah, ok. Cambia la pantalla, Andri, debes estar en la pantalla de Zoom y deberías estar en la pantalla de tu presentación. No veo la pantalla. Ahora sí lo pueden ver. Nosotros hemos visto la pantalla siempre, la portada, la Ok, portada. ok, ok. Sí, nosotros estamos Hice viéndola. estoy haciendo un resumen de todas las condiciones geográficas y las condiciones climáticas que tenemos. Aparte de eso, he hecho un resumen de todas las iniciativas que se han presentado en la región
por alguna u otra razón siempre ha estado ligado al tema de los cultivos intensivos, o yo lo llamaría más bien cultivo a densidades no tradicionales. Este, y bueno, les presento las opciones, hay algunas alternativas, soluciones ante las condiciones que se presentan en la región. También hago un breve resumen sobre las tecnologías que están disponibles y al final vamos a hablar un poco de los retos que presenta la acuicultura, no solamente para los cultivos intensivos, sino también para los cultivos extensivos. De verdad, gracias y bueno, vamos a empezar. No quería empezar esta presentación sin antes dejarle algunos datos importantes del World Fisheries and Aquaculture en 2024. Ellos clasifican la acuicultura en 5 grandes rubros, que son los peces, las algas, los moluscos, los crustáceos y otros animales acuáticos. Por supuesto, los peces siguen estando a la cabeza con 59,8 millones de toneladas, y así se sigue clasificando la acuicultura en algas 36,5 millones de toneladas, moluscos con 18,5 millones de toneladas, los crustáceos representan el 11,2 millones de toneladas para ese año, para 2024. Fue la estadística más segura que conseguí. Esto viene de Sofía. Y sin embargo, bueno, el 52,7%, los peces generaron alrededor de 164 billones de dólares, se movió ese dinero, y los demás rubros se siguen moviendo, pero poco. Los crustáceos, en el caso de los camarones, representa el 24,7% del total de todo ese volumen que se movió, ese volumen de dinero que se movió. Entonces, es pertinente en este momento hablar de camarón porque supone que es una economía que está, que está impulsando la región, eh, y que supone un desarrollo importante. ¿Qué mueve la industria camaronera en el mundo? Mueve alimentos, mueve electricidad, aireación, procesamiento, probióticos, alimentación automática, investigación y desarrollo, recursos humanos, químicos, insumos de todo tipo, combustible, logística y transporte. Solamente en el año 2024 se calcula que se movieron 65 mil millones de dólares. Antes, la industria movió este dinero antes de que el producto llegara al plato de los consumidores. Y si hablamos del Boston Show, que acaba de terminar en 2026, en donde asistieron 20.000 personas de 1.250 empresas y 50 países, el 21% de las empresas hablaban de camarón y el 40% de todos los negocios que se cerraron fueron de camarón. 30 años atrás, quizás más, para entender el presente, tenemos que hablar un poco de la historia que hemos tenido en la región y del por qué, y esto da paso a tratar de entender por qué los productores han estado buscando alternativas viables para poder protegerse y seguir haciendo de la industria algo sostenible en el tiempo. 30 años atrás los cultivos eran extensivos, eran muy rudimentarios, había una baja o ninguna bioseguridad, baja o ninguna genética, las prácticas de campo eran muy básicas. Recuerden que el tema de la genética simplemente se utilizaban larvas de los esteros, se pescaba y se colocaban en las piscinas. eh, y las prácticas de campo realmente se hacía lo que se escuchaba o se veía que se hacía en otras partes. Eso dio paso a que pues, se configuraron un montón de, de circunstancias y que apareciera la mancha blanca en el 99, el Taura en el 2004 acá en Venezuela, y un tema bastante complicado con el vibrio en el 2013 por allá por México, y después se extendió por toda la región. Han habido cambios ambientales importantes, tal es el caso del huracán Mish en Centroamérica en 1998. Esto reconfiguró toda la, el microclima y la geografía de la zona. En el área de Fonseca se llevó y arrastró todo lo que encontró a su paso, inclusive destruyó los cultivos de camarón.
Hubieron cambios políticos y económicos significativos, el tema de Colombia, mucho desplazado por el tema de los conflictos armados. La gente de Honduras migró mucho a Panamá, Honduras y Nicaragua. Mucha mano de obra que trabajaba en Camarón migró a Panamá y otras nacionalidades como Guatemala, El Salvador, huyendo de los conflictos también armados, se fueron a los Estados Unidos, bueno, y el caso de Venezuela, que también constituye un evento importante. Allí se fue mano de obra, talento, se fue todo. Eh, ha habido un cambio global de los mercados. Hay países que antes consumían en demasía, ahora consumen mucho más. El caso de Centroamérica con el tema de Taiwán, eh, desapareció prácticamente ese mercado para Centroamérica y bueno, se han estado eh, reconfigurando eh, el destino de los productos. Ecuador se consolida como uno de los principales suplidores de camarón a Estados Unidos y China. India le está vendiendo más del 40% de la producción a Estados Unidos. En fin, flechas van y flechas vienen a través de todos los países, en todo el globo. Esto es una foto de un camarón muerto por mancha blanca en Ecuador. Esos son ejemplos que estoy colocando. Esto es un camarón infectado por eh, taura en Venezuela y este supone que soy yo en Panamá sacando pescado de un canal de alimentación principal. Entonces se supone que eso debería ser un vector para enfermedades que podrían perjudicar las piscinas de corte. Esto es una fotografía de una finca en el Golfo de Fonseca en el año 2015, eh, limpiando los sedimentos de un canal de alimentación principal después de 20 años de acumulación. Y esto es un video que le quería presentar de una estación de bombeo. De una estación de bombeo en, en Panamá, en la región de Coclé, en donde, bueno, antes la cultura extensiva suponía que eh, serían 1.500, 2.000, 3.000 hectáreas y las estaciones de bombeo eran gigantescas, las inversiones eran gigantescas, y la gente, bueno, pensaba que entre más agua utilizara, mejor le iba a ir en los cultivos. Sin embargo, la acumulación de sedimentos está relacionada directamente con lo que arrastran las aguas de los esteros y la forma en la que se bombea. Esto es una foto en el área de Coclé. Vemos ahí el compromiso del cómo están comprometidos el tema de los suelos. Esto es una foto de un camarón con infecciones, con una infección viral o bacteriana, no lo sé, porque es una foto de campo y no me atrevo a dar ningún diagnóstico a través de una fotografía. Y allí pueden ver ustedes un cangrejo muerto en la orilla de un estanque, que es claro indicador de las cargas, de las altas cargas virales que se presentan en la región eh, durante las épocas de frío. El 2017 había un tema con el cuidado del fondo y la alimentación de los animales, había presencia de enfermedades y también había resistencia porque, bueno, de alguna u otra manera, siempre de forma eh, ocasional se usaban antibióticos. También se dio mucho la idea de utilizar algún tipo de fertilizante o algún tipo de compuesto. En ese entonces le llamaban bocachi, eso iba al fondo y suponía que eh, la acción bacteriana podía luchar contra la acumulación de los sedimentos en los fondos después de muchos años de usar las fincas sin el debido cuidado que se tenía que tener. Fíjense, actualmente se habla mucho acerca de la actividad del camarón. Hay muchos países que se venden como súper tecnificados y otros países eh, que aunque no tengan esa fama, no tengan esa fama de, de enormes productores, ellos siguen siguen
siguen teniendo realidades iguales y dentro de los mismos países siguen teniendo realidades distintas. O sea que hay un abanico de circunstancias que condicionan la producción de camarón en diferentes latitudes del mundo. Les voy a hablar un poco de Ecuador. Ecuador contribuyó con 1.5 billones de toneladas métricas al cerrar este 2025 y India lo hizo con un poco más de 1 millón de toneladas métricas. Esto lo consolidaron a ellos como los principales productores de camarón en el mundo. Y bueno, Ecuador ha estado tecnificando, ha estado colocando tecnología, ha estado buscando herramientas y soluciones que le permitan aumentar esa producción. Vemos ahí una piscina con alimentadores automáticos, generación eh, y todas las herramientas. Y vemos una foto eh, suge- que sugiere que esto se hace en India, que todavía hay piscinas que se preparan con métodos muy antiguos, a alta acumulación de sólidos en el fondo, etcétera. Sin embargo, esto también puede ser Ecuador. Ecuador, piscinas sin alimentación automática, piscinas sin aeración, lo más básicos que se puede hacer, ellos también lo están haciendo. Y sin embargo, esto también es India. Ecuador e India, ellos actualmente están entre el 65 y el 50% de tecnificación respectivamente. Sin embargo, siguen contribuyendo a la producción total. Esto fue en Andhra Pradesh, en el distrito de Tamil Nadu, en 2024, cuando estuve por allá visitando la zona. ¿Por qué intensivos o por qué sembrar piscinas a densidades no tradicionales? Eh, Hay algunas cosas, algunas razones que son básicamente, o sea, son sencillas. Se utiliza con mayor eficiencia la infraestructura disponible, se utiliza menos espacio y agua. No necesariamente necesitas una fuente de agua tradicional, y esto lo vamos a ver en diapositivas posteriores. Tiene mayor control sobre todo el cultivo. Recuerde que es muy difícil que un gerente, un técnico, tenga control total sobre 2.500, 3.500 hectáreas de cultivo, mientras que las fincas pequeñas tú las puedes recorrer en 45 minutos y ya con eso tienes un panorama de qué es lo que está sucediendo en la finca. No hay por qué gastar dinero en preparación de fondos, esperar que los suelos se sequen, etcétera. No necesariamente tienes que usar alimentación automática. El tema de la alimentación automática es bastante subjetiva para piscinas pequeñas. Eh, He visto piscinas pequeñas que han sido alimentadas manualmente y la verdad que tienen resultados bastante interesantes. Es mucho más sencillo implementar y seguir una cultura de bioseguridad. Es mucho más sencillo implementar las certificaciones. Los gastos operativos son menores, menos gente, menos transporte, comida, durmienda, combustible, entre otras cosas. ¿Dónde están distribuidos los cultivos intensivos? Esto es solamente un ejemplo, no están todos acá. Eh, Quise hacer un breve resumen y fíjense que todo lo que se produce en China, el 90% viene de cultivos intensivos, en Vietnam el 75%, Tailandia el 80%, Medio Oriente el 70%, Indonesia el 70%, India, como les comentaba, está el 50%, y Guatemala, que se supone que es un país se supone que es económicamente deprimido, que tiene un problema demográfico serio, etcétera, etcétera, es lo que se dice. Está 100% tecnificado y todo el camarón que viene de Guatemala, que se produce en Guatemala, viene con alta densidad, es de alta densidad, es sembrado de alta densidad, con muy buena tecnología. Vamos a hablar un poco de lo que es el cultivo los antecedentes que hemos tenido en Centroamérica. Fíjense, yo incluí aquí a Costa Rica. En Costa Rica también se hace, incluí a Belice. En Costa Rica también se hace camarón, pero ellos siembran a muy bajas densidades, tienen un tema con el camarón orgánico. eh, Ellos tienen mercados específicos, están todos relax, ellos no quieren aumentar
las densidades y bueno, la verdad que les va bastante bien. A excepción de Guatemala, Honduras, Nicaragua, Panamá y Belice, que la actividad es bastante marcada. De hecho, hay una industria prominente en todos esos países. En el 2015, Honduras siembra 80 camarones por metro cuadrado usando liner salinero y aireación. En 2016, Honduras y Nicaragua establecen el mismo modelo de rey desde México. A mediados del 2017, en Valles, en Honduras, se instala una mezcla del modelo guatemalteco a alta densidad con drenajes centrales similar a los usados en Asia, Vietnam, Tailandia e Indonesia. El 2015, otras dos fincas en el Golfo de Fonseca incrementa la densidad en las precrías hasta 300 camarones por metro cuadrado. Quizás este número para otras latitudes y otras regiones, o quizás otros técnicos puedan decir, ok, 300 camarones por metro cuadrado es una densidad bastante baja, pero aumentar las densidades en esta zona, la verdad que son una proeza y a ellos les fue muy bien. El 2020, en la pandemia, en Panamá, en Tonosí, se siembran 33 camarones por litro en maternidades y hasta 250 animales por metro cuadrado en precrías de tierra. Y a principios del 2021 se adecuó una finca en Panamá, se adoptó el modelo de producción guatemalteco, se hizo una transferencia de tecnología, incluyendo la mano de obra, se siembran a 350 piezas por metro cuadrado. Por cierto, esta inversión la realizaron unos venezolanos. Desconozco cuáles fueron los resultados, pero yo estuve durante el cultivo y ellos la verdad lo estaban haciendo muy bien. La mayoría de la información que estoy presentando acá es porque he trabajado, porque he visitado, porque ha habido eh, transferencia de conocimiento y porque me ha invitado, etcétera. Entonces, todo eso se lo he querido transmitir a ustedes. Quería nombrar o quería hacer resaltar el caso de Venezuela entre 2010 y 2020, eh, quien experimentó un crecimiento agresivo en la cuenca del lago de Maracaibo con una integración vertical. Ya ellos venían trabajando desde antes del 2010, pero en estos 10 años, entre 2010 y 2020, se intensificó el trabajo con el tema del cultivo de camarón. Aparte de eso, se hizo un trabajo genético importante y Venezuela logra cerrar en el 2024 con 68.000 toneladas por año. Ahí les estoy dejando dos enlaces de YouTube. Eso está disponible en internet, cualquiera lo puede consultar. Y así más o menos pintaba hasta ese momento cómo iba el desarrollo y el crecimiento de Venezuela. Limitaciones e inconvenientes para estos cultivos, por supuesto. Altos costos del alimento en la precría hacen inviable económicamente algunos cultivos. Algunos terrenos donde están ubicados las camaroneras o los proyectos camaroneros eh, son inundables, se inundan. Todavía existen bajas prácticas de bioseguridad. Hay altos costos de generación eléctrica, por ejemplo, en Honduras. eh, es bien difícil conectar las fincas a la red nacional porque la red nacional no tiene la capacidad para entregar la carga que ellos necesitan. Entonces, la generación eléctrica se tiene que utilizar combustible y el combustible en Centroamérica es costoso. Fondos muy comprometidos con materia orgánica, dale las piscinas, sin implementar alguna estrategia para minimizar eso. Gran cantidad de sólidos suspendidos en el agua de los esteros. Esto es bastante complicado trabajar allí y entonces por ello la calidad del agua es muy fluctuante. Eh, Se intentaron realizar algunos ensayos o la gente buscando tener una mejor calidad del agua y perforaron pozos, pero encontraron valores de hierro muy elevados. Y aparte de eso, la larva que se estaba entregando, la larva que se estaba produciendo, era muy susceptible a los ataques bacterianos. Sé y entiendo que ahora los muchachos de Centroamérica han realizado también trabajos genéticos importantes y que ahora ha mejorado mucho la situación. Sin embargo, la mayoría de los animales se morían en los resgues entre los 18 y los 21 días. Las aguas de los esteros siempre tenían alta carga bacteriana, eso estaba entre eh, 10 a la 8, 10 a la 12 unidades formadoras de colonia por mililitro, y eso dio paso a protocolos altamente costosos y de baja eficiencia.
alimentos caros, probióticos caros, electricidad cara. Entonces, esto hizo a la gente que fuera reconfigurando la manera de pensar y la manera de poder eh, verse a futuro cómo se podía realizar los cultivos. Cosas en común que encontramos en todas las revisiones y en los proyectos donde se ha intentado realizar cultivos intensivos, una alta vulnerabilidad a las enfermedades, bien sea bacterianas o virales, protocolos de bioseguridad deficientes, no significa que no estén, sino que hay cosas que seguir mejorando, sistemas de cultivo conectados a aguas estuarinas, aguas de manglar, aguas interiores, en el caso de Maracaibo, a excepción de México, que la mayoría de las fincas están en la costa y pueden bombear aguas de mejor calidad. En Venezuela también se toma agua directamente del mar, en la costa occidental del estado Falcón. Eh, Áreas geográficas expuestas a variaciones climáticas importantes, lluvia, frío, calor, salinidades, a excepción de Venezuela, con estacionalidades más o menos claras y temperaturas más o menos constantes durante todo el año, que le permiten tener, estas condiciones le permiten a la región, a esa región en específico, tener una ventaja con respecto al resto de los países en donde se hace acuicultura en Latinoamérica. En el caso de Guatemala, lo vamos a conversar en la próxima diapositiva, y es un caso bastante importante porque ellos utilizaron agua de pozo y les ha ido muy bien. Mira, por alguna razón, los productores siempre han escuchado que aumentar la densidad es factible. De hecho, han estado allí y han estado realizando esfuerzos, pero por un conjunto de razones los mantienen al margen. Primero hay que resolver muchas cosas y esto se ve en campo, esto es notorio en campo. Eh, en el, entre el año, entre los años 90 y 2000 aparece este señor que se llama Sandy de Busset en Guatemala, y él dice que para hacer acuicultura en la región centroamericana necesita 7 herramientas: genética, pozos profundos, o al menos eh, estanques profundos, perdón, al menos con una profundidad mayor a la del promedio que se construye en los estanques actuales, utilizando agua de pozo, salinidades bajas. Él no dice salinidades cero, pero dice salinidades bajas, utilizando balance iónico, manteniendo los fondos limpios y haciendo ciclos cortos. Allí tenemos una fotografía de una finca que está en pleno corazón de una zona agrícola, no hay ningún tipo de conexión con el mar, y el tema de ellos es interesante porque ellos, aparte de que tenían poca costa, la extensión costera, según la legislación guatemalteca, no les daba oportunidad para establecer cultivos extensivos, y mucho menos o sea, no había forma de destinarla a la acuicultura. Aquí hay otra fotografía del tema de cómo se hace la acuicultura en Guatemala: piscinas pequeñas con aireación, y pueden ver ahí en esa fotografía que no hay ningún tipo de conexión con el mar. Ellos utilizan su agua de pozo, y aquí se ve que aunque en la provincia de Santa Lucía, que aunque los proyectos camaroneros estén ubicados más o menos, ven el cursor, pueden ver el cursor, perdón, Sí, sí, aló, sí lo vemos, Andri. ok. En Ellos, la lámina ellos, inferior derecha, ya, los ya, ellos están ubicados más o menos en esta área, no tienen ningún tipo de conexión con el mar, inclusive tienen agua dulce de un río, de una correntilla superficial que les pasa cerca, y no la usan. ¿Cómo lo hicieron? Con 40 HP por hectárea, alimentación manual. Ellos empezaron con alimentación manual, ahora ellos tienen alimentación automática. Recuerda que en aquel entonces eh, el tema de la alimentación automática no estaba tan desarrollada como está desarrollada ahora, no había asistencia técnica, además esos equipos eran muy costosos, en el mayor de los casos tenían que ser financiados. No es sino hasta muchos años después que llega Scretin y hace unos trabajos importantes con respecto a la alimentación automática en Centroamérica. Sembrada entre 225 y 300 piezas por metro cuadrado, el agua era filtrada de pozo, tenían bajo recambio, y ellos obtenían rendimientos de 14 toneladas por hectárea. Ahí les dejo dos links de YouTube. Ahí también eso está disponible en la red, y ustedes pueden
ver más o menos cómo es el desarrollo en ese país. El tema de Belice también es interesante porque ellos eh, llegaron a mediados de ellos, estoy seguro que hacían cultura antes de los años 90, pero ellos empezaron a desarrollar también una acuicultura de tipo intensiva o a sembrar a densidades no tradicionales por encima a la media, construyendo piscinas pequeñas, colocando liner, colocando aireación, entre otras cosas. Ya después, con los años, ellos han reducido el área de cultivo, el área de producción, y se han intensificado aún más con tanques de concreto, tanques recubiertos de liner, con alimentación automática, aireación de fondo, aireación de paleta, entre otras cosas. Piscina de entre 0,3 y 1 hectárea, alimentación inteligente, y ello, eh, una de las cosas que me encontré durante la entrevista que le hicieron a los muchachos en, en Belice es que ellos siguen utilizando proteína desde el 21% hasta el 35%. Eh, Algo en común, todos están certificados, luchan por la certificación, ellos mantienen protocolos bastante estrictos, hacen algunos proyectos hacen recirculación o baja reposición de agua, siembran densidades entre 120 y 500 camarones por metro cuadrado. Algunos otros proyectos están usando Biofloc y siembran de acuerdo a la salinidad que les aporte el agua en ese momento. Entre 0 y 34 ppt, ellos han aprendido a manejar, a hacer sus manejos internos. Este, Utilizan larvas SPF. Sí, o sea, Guatemala ha realizado un trabajo sanitario importante y eso es lo que les ha permitido a ellos salir a flote. Gracias, Mario, por la información. En Belice utilizan SPF desde Hawái, desde hace más o menos 20 años, y a ellos les va muy bien. 8 toneladas por ciclo sacan de estas piscinitas. El tema de Panamá, ahí hay que meter el ojo porque resulta que el área donde se cultiva camarón en Panamá pertenece a uno de los dos arcos secos que tiene Centroamérica. ¿Qué quiere decir el arco seco? Que mientras que en el resto del país llueve mucho, en esta zona llueve muy poco. Y eh, cuando tú estás en la zona, tú te das cuenta, el microclima cambia, hay alta radiación, hay mucha sequía, a excepción cuando llueve en las montañas de Penonomé, que el agua baja por las montañas y desemboca en la región de Agua Dulce. Ahí las camaroneras son totalmente inundables. Algunos proyectos han realizado modificaciones a su infraestructura para mitigar los inconvenientes que tienen con el tema de las inundaciones, este, pero sin embargo se sigue, o sea, esta región se sigue presentando como un reto para realizar cultivos de camarón. La otra zona donde se realiza cultivo de camarón es la zona de Tonosí, en el área de Cambutal, Santa María, Santa Catalina, y es algo totalmente distinto porque cambia el microclima y además de eso ellos tienen la oportunidad de poder bombear agua oceánica con mucha más calidad. Eh, en el arco seco de Panamá supone retos importantes en términos de salinidad. En términos de salinidad, fíjese que cuando hay calor se presentan serios problemas bacterianos y cuando hay frío aparece la mancha blanca. La aparición de la mancha blanca también está relacionada con el control de los vectores y nuevamente aparece en la mesa el tema de la bioseguridad. Eh, Tonosí la segunda zona está mucho más aislada y se pueden hacer cosas, se pueden probar otras densidades, pero lo que se hace en el sur, en esta zona, en la zona de Camputal, eh, realmente es complicado poderlo hacer en agua dulce. Eh, es por eso que en Tonosí, en el Valle de Tonosí, se siembran maternidades
de 60 metros cúbicos con 2 millones de animales. En 12 días, perdón, aquí hay un error. En 12 días se pueden llevar los animales hasta 10 por pelegramo, entre el 90 y el 95% de sobrevivencia. Las aguas totalmente café, altas concentraciones de diatomeas, cargas bacterianas bajas, menores a 10 a la 3, manteniendo el oxígeno siempre mayor a 5 miligramos por litro. Y esto pertenecía a un sistema de producción trifásico, maternidades, precría y engorde que fue certificado por la SC en el 2021 y de la cual tuve el placer de poder trabajar con ellos. El otro arco seco que se encuentra en Centroamérica es en el área de Choluteca, que es la frontera con eh, Honduras y Nicaragua, abarca esas dos zonas en específico. Eh, y bueno, aquí más o menos las mismas condiciones, mientras el resto del país llueve poco, en esa zona, perdón, llueve mucho, en esa zona llueve poco. El Golfo de Fonseca, esta es una foto satelital que me proporcionaron los muchachos que están trabajando actualmente con probióticos en Honduras. Una foto tomada del año 84 de cómo era el Golfo de Fonseca en ese momento y una foto del Golfo de Fonseca en el 2024. Fíjese cómo está el desarrollo camaronero. No cabe un alma más. Parece fiesta de pueblo. Eh, eh, Estos fueron los primeros pininos que se dieron en Honduras. Se forraron piscinas pequeñas. En ese momento se utilizaron liners salineros, más o menos de lo que se usaba en Panamá. Había bajo acceso al tema del liner de alta densidad. Sin embargo, se hicieron las corridas y fueron muy satisfactorias. Esto fue en el Golfo de Fonseca, en Honduras, en el 2015. Aparte de eso, hay una transferencia de tecnología desde México y se hicieron rework desde el punto de vista de ingeniería y desde el punto de vista de funcionalidad. Esto es una maravilla. Probiótico, liner, ahí se alimentaba manual porque las piscinas solamente eran los estanques eran solamente de 0,1 hectáreas y era bastante fácil alimentarlo manual. Ahí se colocaban las larvas cuando llegaban y se suponía que las teníamos que sacar entre 0,7 y 1,5 gramos. Con esto íbamos a cortar los ciclos en la fase de engorde a través del crecimiento compensatorio. Sin embargo, las cargas bacterianas del agua siempre fueron muy altas y ese era el reto que tenía el proyecto. De resto, bastante funcional, aireación de fondo, aireación con paletas, recirculación, uso de probióticos, todo bastante bien pensado y bien diseñado. Estos regues se implementaron en Honduras y en Nicaragua al mismo tiempo. 2025, alguien dijo, yo voy a tratar de hacer algo diferente en Honduras, pero yo me voy a conectar al Estero Real, que eso es en la frontera con Nicaragua, y ellos le colocaron aireación de paleta, colocaron alimentación automática, sembraron a 180 camarones por metro cuadrado, full aireación, full alimentación automática y piscinas pequeñas. Una vez más aparece una de las características que decía Santi Deucet y que la verdad funciona, 0,5 hectáreas. Los resultados allí son bastante interesantes y yo, por razones de confidencialidad, no lo voy a compartir, pero la verdad que lo están haciendo bien. Por ahora tienen 30 hectáreas y ellos planean escalar progresivamente el resto de la finca. Eh, Me encontré un cultivo intensivo, hiperintensivo en el lago de Maracaibo, una propuesta bastante interesante. Ellos están haciendo sus pruebas y están viendo que eso también lo pueden escalar a escala, lo pueden llevar a escala comercial. Ellos están haciendo siembra directa, 144 piscinas de 144 metros cuadrados, más o menos profundidades de 1,2 metros, utilizan biofloc. eh, Tienen agua de pozo de a 0 ppt de salinidad,
Las temperaturas promedio anuales son de 30 grados centígrados y siembran a 500 camarones por metro cuadrado. Hacen balance iónico, tienen liner de 1 milímetro, tienen aireación, drenaje central y ponen la comida en 100% comedero. Eso es lo que ellos están haciendo y hasta ahora ellos han obtenido en 2, 3 ciclos que han hecho a modo de prueba 6,9 kilogramos de camarón por metro cuadrado, a factores de conversión bastante, yo diría conservador, 18 gramos con 77% de sobrevivencia. Nada mal para hacer ensayo y hacer esto constituye uno de los esfuerzos que hacen los productores locales por tratar de hacer las cosas de otra manera y que genere otro tipo de operación diferente a los cultivos extensivos. En el estado Falcón también me encontré con un proyecto por demás interesante, un tanque circular de 32 metros de diámetro, eh, que ellos ya hicieron las pruebas piloto y están sembrando entre fases, maternidades, precrías y engorde. Tienen una sobrevivencia más o menos del 80%. El agua que utilizan es una mezcla de agua de mar con agua de pozo de más o menos 22 ppt. Ellos siembran entre 70 y 100 juveniles por metro cuadrado. Les quería hacer llegar esta información porque en Oriente Medio se cultiva camarón bajo condiciones bastante inhóspitas. Entonces, es algo que pienso yo que deberíamos revisar y algo que ellos han estado haciendo ya desde hace unos eh, 30 años y que no les ha ido mal a pesar de las condiciones que tienen. Fuertes vientos en toda la región todo el año, no hay acuíferos disponibles para la agricultura, eso está cero. El agua que se consigue es para consumo humano. Del resto, lo que hay son puras desalinizadoras a lo largo del país. Eh, Hay altas densidades de lado y lado del Golfo, entre 38 y 45 ppt. Las precipitaciones son escasas, solamente 2 o 3 días al año, eso es todo, y las tormentas de arena durante todo el verano. Aquí hay un tema interesante, otra vez aparece el tema del microclima y la configuración geográfica, porque hay dos gradientes de temperatura que condicionan las condiciones físico-químicas del agua. Hay un gradiente de temperatura horizontal y hay un gradiente de temperatura vertical. Eh, sí se puede, Mario. O sea, sí se puede, absolutamente. Ya vamos a revisar vamos a revisar al final todas las cosas que encajan, todas las condiciones que encajan, para que la audiencia se vaya dando cuenta de que no es que es imposible hacer cultivos intensivos, sino que tenemos que reunir las condiciones. eh, pero vamos a seguir con esto. Hay un gradiente de temperatura horizontal y un gradiente de temperatura vertical. Raúl Rincones estuvo allá realizando pruebas para ver si se podía sembrar o se podía hacer cultivo de algas. Su trabajo fue bastante interesante. Y yo tuve la oportunidad de trabajar tanto en el Mar Rojo como en el Golfo Pérsico. Entonces les puedo dar fe que a medida que te vas al occidente, encuentras temperaturas del agua caliente o temperaturas altas, y si te vas al oriente, te consigues con temperaturas frías. Y lo mismo ocurre con un gradiente de temperatura vertical a lo largo del Mar Rojo, en donde más te muevas al norte o al sur, vas a tener temperaturas bajas, y en la región media te vas a encontrar con temperaturas más o menos constantes durante todo el año. Entonces, eso condiciona a ellos la forma de poder hacer acuicultura y las condiciones técnicas que reúnen sus proyectos para que puedan lograr las producciones que están logrando hasta ahora. Se hace acuicultura en Yemen, en Arabia Saudita, en Bahrein, en Qatar, en los Emiratos Árabes Unidos, en Omán,
y abajo les estoy dejando un link donde hago un resumen de cómo se mueve la actividad pesquera y acuícola en la región. ¿Cómo siembran ellos a densidad alta? Usan precrías sembradas entre 300 y 600 piezas por metro cuadrado. Algunas fincas han hecho cultivos a 1000 piezas por metro cuadrado, les ha ido bastante bien. Se transfieren juveniles entre 0,7 y 1,5 gramos, a piscinas de engorde entre 1 y 2,5 hectáreas, otra vez aparece piscinas muy pequeñas. Solamente las piscinas muy viejas, perdón, las fincas muy viejas tienen piscinas de 10 hectáreas y eso complica un poco el manejo. Ciclos más o menos entre 90 días hasta los 18, 20 gramos, 75 y 85% de sobrevivencia. Factores conservadores entre 1,3 y 1,4. Ellos están conscientes y están trabajando en eso. Toda la parte técnica está trabajando en eso. Pero no solamente es el tema de la automatización de la alimentación, sino que también ellos tienen una desventaja que el 95% del alimento que se usa en la cultura es de fabricación local. La calidad es de media a baja. Estoy seguro que ellos también están trabajando en el tema de la alimentación. No es como en Latinoamérica, que es una ventaja bastante competitiva, pero es muy difícil, créame que nosotros intentamos hacerlo, traer y llevar alimentos desde Latinoamérica hasta el Medio Oriente, pero es demasiado costoso, aparte que se tarda mucho eh, y se tienen que pagar demasiados impuestos de puerto en Ecuador y Perú, etc. El uso de se hace alimentación manual, también utilizan blower, hasta ahora están utilizando alimentadores automáticos, eso si bien es viejo ya para la región de Latinoamérica, tiene como 4 o 5 años que se está implementando el tema de la alimentación automática. En Arabia Saudita no es hasta hace unos 2 años que se está moviendo la alimentación automática. Todas las fincas nuevas tienen 100% liner y hay un tema importante que quiero recalcar que diferencia a esta región con otras regiones en el mundo, que hay un cumplimiento estricto de las normas de bioseguridad. eh, Todas las fincas en la región, tanto el Golfo Pérsico como en el área del Mar Rojo, tienen auditorías mensuales, auditorías cada 3 meses, auditorías cada 6 meses. Al año también se hacen auditorías, hay estándares locales, estándares internacionales, está el Saudi BAP, el BAC, el ACC, el Global BAC, y hay un organismo que controla y regula toda la acuicultura en la región. O sea, es bioseguridad sí o sí. Esto es la instalación de un liner en una piscina en Arabia Saudita. ¿Por qué se hacía esto? Porque aparte de que hay altos índices de filtración en el suelo, supone que eh, te elimina un vector adicional que pueda ocasionarte problemas durante el engorde. Elimina parcialmente la ecuación de la respiración del fondo, se elimina la acumulación de materia orgánica o en todo caso se facilita la remoción de la materia orgánica en los que se acumulan en el fondo. Los tratamientos de desinfección son altamente efectivos. No necesitas esperar entre 15 y 20 días de secado para preparar la piscina y darle otra vuelta, otro ciclo. La piscina siempre está disponible para que la ocupes. La puedes usar para prequía, la puedes usar para engorde, como tú quieras, eso de acuerdo a la planificación interna de cada finca. Y una inversión que con garantía de al menos 10 años. Este, esta es una finca en el Medio Oriente. Cultivos son cultivos también tanques circulares con liner y aireación, drenaje central. Nosotros no teníamos alimentación automática, hacíamos todo con blower. eh, y la verdad que no nos iba mal, ya les explico. Esta finca era una de las dos que tenía la propiedad y eran 108 piscinas.
Eh, no veo la presentación. No la veo, me perdí. Sí, bueno, nosotros la estamos viendo, Andrés, y tienes el cursor sobre la lámina o la foto izquierda con los tanques circulares. Me perdí. No la puedo, no puedo ver. No sé. Presiona el Alt Tab a ver si te aparece. De repente cambiaste de pantalla. Presiona las teclas Alt Tab a ver si te aparece. F5 también no sirve, F5. Trata de ver qué hiciste en la primera vez que te ocurrió, ¿te acuerdas? Ahora sí no la vemos con Andy. Ok, ahora está Voy a compartir de compartiendo nuevo. y nuevamente la vemos. Ok. Eh, piscina, 108 piscinas de 1 hectárea con 2,8 metros de profundidad. Fíjese que la profundidad es mayor al promedio, con full aireación, liner y drenaje central. Eh, sembradas a 55 camarones por metro cuadrado, en más o menos 80 días. Se podían obtener el rendimiento de 8.800 kilos por hectárea a 22 gramos a cosecha. Entre las dos fincas, entre las dos fincas se completaban 205 hectáreas de espeo de agua y producían 1.500 toneladas por ciclo, haciendo 2,5 ciclos al año. Teníamos un rendimiento de más o menos 18 toneladas por año por hectárea. Esto es una piscina, una preparación de piscina después de verano. Allí nosotros, bueno, tratábamos de contabilizar cuánta materia orgánica se había acumulado después de haber terminado el ciclo. Sin embargo, habían factores externos que eh, no podíamos cuantificar. Por ejemplo, nosotros había tormentas de arena de los 7 días de la semana, habían 6 días con tormentas de arena y todo ese sedimento iba a los fondos de las piscinas. Bueno, sin embargo, ustedes pueden ver la cantidad que se acumulaba. Piscinas rectangulares de 1,5 hectáreas, sembradas entre 55 y 60 metros, 60 camarones por metro. Los rendimientos eran de más o menos 7,5 toneladas por hectárea a 18 gramos. Y aquí hay un componente importante, que era que la profundidad de las piscinas eran menores, era de 1,8, siempre trabajando con salinidades entre 38 y 42 partes. Eh, Esto es una foto aérea de cuando cuando arrancó la finca. Se colocaba una aireación primaria hasta que abarcaba o que podía suplir aireación hasta los 5,6 toneladas y después se iba adicionando aireación a medida que la biomasa iba evolucionando. En ambos casos, en las piscinas circulares y rectangulares, se hacía la desinfección del agua previo a la siembra con sulfato de cobre y tricloroformo. El sulfato de cobre eliminaba todo lo que era la parte de fitoplancton, y el tricloroformo te eliminaba el zooplancton, que se supone que es uno de los vectores importantes para la mancha blanca. Ahí les decía 16 HP hasta las 5,6 toneladas, y luego se adicionan aireadores conforme la biomasa va evolucionando. Cuatro
cuatro características importantes que nosotros consideramos en el cultivo. Por supuesto, la aireación se colocaba para entregar oxígeno a la unidad de producción, pero también era para nosotros importante mantener los suelos en suspensión. Esto porque era más fácil sacarlos con recambios, mantener la circulación del agua, la recirculación del agua dentro de la unidad, contribuir en la futura recolección de materia orgánica en un futuro cada vez que terminaba el ciclo. ¿Cómo se hacía? El lavado de canales, filtración de 250 micrones en piscina, hacíamos PCR por todo y por nada. Fíjese que en una semana para las dos fincas, 178 piscinas, se cambiaban unas 1.750 unidades de filtración por semana. Se eliminaban los vectores del fondo, de los canales principales, esto se hacía una vez al año y se tenía también un monitoreo 24/7 de la actividad de la estación de bombeo. Allí teníamos filtraciones gruesas de 0.5 pulgadas y filtraciones un poco más finas de 1.000 micrones. Uno piensa que no se está bombeando nada, pero esto era realmente lo que salía de los mantenimientos diarios que se le hacía a la estación de bombeo. Se limpiaba toda la estación de bombeo, estructura, entrada, salida, etcétera. Y aparte de eso, también se instaló una barrera física para los cangrejos, para toda la propiedad. O sea, no había posibilidad de que los cangrejos podían entrar, por alguna razón, pudieran entrar al área de engorde. Esto aquí, las condiciones cambian totalmente porque, como les mencionaba, el gradiente de temperatura te lleva a circunstancias muy frías durante el invierno y a temperaturas muy altas durante el verano. Entonces, en Oman se construyeron fincas a cielo abierto y la mayoría de los proyectos se tuvieron que rediseñar en infraestructura porque realmente los atacaba, les pegaba el frío y eso les limitaba la producción a solamente siete meses del año. En los otros 5 meses era muy complicado, aparecía la mancha blanca. Aparte de eso, que la larva se traía de la India y no tenía la resistencia necesaria para estos ambientes. Este diseño es completamente de ingeniería india, 100%. En invierno se comprometía a la bioseguridad, había mucha marea roja, la captación del agua se cementaba y no había capacidad de bombeo. Hasta el año 2026 se decide invertir en greenhouses. También se hace control de temperatura, más genética. En el Golfo Pérsico, también en Qatar, ellos quisieron hacer acuicultura. Este fue un proyecto donde yo tuve la oportunidad de participar durante los últimos 2 años. Yo no lo diseñé, pero sí estuve al corriente en todo el tema de las operaciones y hice que la construcción y la instalación de los equipos se cumpliera de acuerdo al diseño aprobado por el gobierno. Allá no, eso no es una opción. El gobierno aprueba todo. Aparte que teníamos temperaturas muy bajas en invierno, había temperaturas muy altas en verano y un tercer componente que hacía que la cultura fuera un poco más compleja, que era cero, nada de descarga. No se podía descargar nada al medio circundante. Entonces se diseñó un proyecto tipo RAS con control absoluto de temperatura, control absoluto de salinidades, control absoluto de la calidad de agua. El 99% del agua se reutilizaba, o sea, reutiliza. La finca solamente se llena una vez. Hay densidades altas, mayores a 250 piezas por metro cuadrado. Se usan líneas genéticas de alto rendimiento. Esto es una condición sine qua non para el proyecto. 100% alimentación automática, pero no ese tipo de alimentación automática que estamos acostumbrados a ver en las piscinas con densidades menores, incluso hasta 55 animales por metro cuadrado. Se construyó también un sistema de tratamiento de agua eficiente, tenía fases mecánicas, biológicas y químicas, simplemente tanques de 1.000 metros cuadrados con rendimiento de 5.6 kilos por metro cuadrado a cosecha, entre 29 y 30 gramos. Mire, los datos que he colocado acá no son totalmente exactos porque tengo un acuerdo de confidencialidad. Voy a mostrar algunas fotos que sugieren cómo era la operación y la tecnología
asociada al sistema intensivo. Ahí están los tanques, liner 100%. Fíjense que no se utilizan aireadores de paleta ni aireación de fondo, se utiliza aireación con nozzle. Los nozzle, aparte que te inducen la recirculación del agua dentro del estanque, este, la circulación del agua dentro del estanque también entregan oxígeno con mucha eficiencia. Sistema de alimentación, más o menos el que se usa en los peces, son máquinas con PLC, 3 tolvas. Tú puedes ahí colocar diferentes tamaños, diferentes diámetros de alimentos, y de acuerdo a tu muestreo de biometría en el campo, de acuerdo a tu muestreo de crecimiento, tú le dices a la máquina cuánto va a ser el porcentaje de mezcla de cada uno, y la máquina se encarga de mandar todo el alimento a través de un pulso neumático hasta los tanques. Maternidades de 50 toneladas, y aquí ven una foto cómo están distribuidas la- la- las tuberías que van directamente a los tanques. Filtraciones de 40 micrones, separadores de sólidos, aquí tenemos dos tipos, y también hay control de amonio y población bacteriana, ozono y filtración ultravioleta. Sistema, subestaciones eléctricas, incluso hasta con bancos de capacitadores para reducir la carga del sistema, totalmente conectado a la red eléctrica nacional. Tanques de agua dulce, agua dulce que proviene de plantas desalinizadoras, y un sistema de backup eléctrico bastante robusto que absorbe toda la carga del sistema. Sistemas de control de sólidos, tanto Protein Steamer como Settle Tank, para reducir los sólidos disueltos en los estanques. Controles de temperatura, existe un sistema de control de temperatura que te calienta el agua cuando la temperatura externa es muy fría, la temperatura ambiental es muy fría, y que te enfría el agua cuando la temperatura ambiental es muy caliente, para los casos de verano y invierno. Sistema de recirculación independiente para cada tanque, y todos los ambientes tienen temperatura controlada con calefacción o aire acondicionado. Esto es un caso que le quería mostrar también, a un cultivo que se está haciendo. Esto es en las Islas Selchi. Ahí están los muchachos que fueron mis supervisores y me pasaron la información y me dijeron: Andri, por favor, compártela. Esto es lo que más o menos nosotros estamos haciendo. En las Islas Selchi queda en medio de la nada. Es una isla ubicada en el Pacífico, eh, para donde tú veas lo que hay es agua por todos lados. Y ellos y también hicieron piscinas pequeñas, y a diferencia de Latinoamérica, ellos colocaron liner de color blanco porque ellos tienen una alta radiación. Son piscinas de 0,45 hectáreas, utilizan línea SPF, 32 HP por hectárea, 36 PPT, 100 piezas por metro cuadrado, 120 días de cultivo, 10.500 kilos por hectárea, 52 gramos a cosecha. Eh, ¿Qué hace posible que se pueda cultivar a densidades no tradicionales en lugares tan inhóspitos? La calidad de las aguas, significativa distancia entre proyecto y proyecto, la línea genética desarrollada. Se ha hecho un trabajo importante para contrarrestar las situaciones extremas de temperatura, sal y crecimiento. Fíjense que aparece nuevamente el tema de la genética, estrictos controles de bioseguridad, obligatoriedad en la implementación de certificaciones, redes eléctricas altamente eficientes, lo que no vemos en Latinoamérica, una fuerte cadena interna de distribución de insumos, no concentran la producción en un solo lugar, y poseen un estricto control ambiental, delimitación de las áreas, regulaciones específicas y un control de desechos. Ya ellos vienen trabajando en esto desde hace algunos 10 años y tienen o sea, están bastante adelantados. Actualmente se está masificando la instalación de alimentación automática, y ellos prevén que para el 2030 ellos puedan estar sacando, esos son sus cálculos, ellos puedan estar sacando 800.000 toneladas por año. Vamos a ver si esto es posible. Hay un conjunto
de cosas, un montón de cosas que está pasando por allá y que condicionan que esto se pueda, estos números se puedan cumplir, sí o no. La pregunta final. ¿Se pueden implementar sistemas intensivos de camarón en Latinoamérica? Por supuesto que sí. Mira, después de haber visto y analizado todos los proyectos que les acabo de pasar en todas las regiones, viendo las condiciones de microclímica, las ubicaciones geográficas y repasando los proyectos que han dado más o menos resultados, se tiene que asegurar una fuente de agua con calidad. Y eso tiene que venir tiene que ser microbiológica y fisicoquímica. Aparte de eso, los suelos tienen que estar limpios. Se tiene que realizar un trabajo genético o se tiene que utilizar larva con calidad. Y esa calidad tiene que estar comprobada, bien sea para crecimiento o resistencia. Eso va a depender del objetivo que tenga cada centro de producción. Eso queda a criterio eh, interno. A asegurar el lugar idóneo, que tenga un buen acceso logístico y un acceso a los servicios. Aireación sí o sí, tiene que implementarse. Alimentación, lo único que he visto y lo que la gente está haciendo es que tiene que ser a alta frecuencia. Puede ser manual para piscinas muy pequeñas, también puede ser automática para piscinas medianas de 1.5, 2.5 hectáreas, inclusive también se puede sembrar a densidades mayores en piscinas grandes, pero se tiene que utilizar algún tipo de tecnología que te ayude a minimizar la operación durante el día. Aparte de eso, tener una alimentación un poco más de precisión, el cumplimiento de estrictos de estándares de bioseguridad y que sean totalmente auditables. Eh, Hay un tema importante, hay que revisar el tema de los desechos para el caso de Latinoamérica y en las zonas geográficas en las que algún elemento del punto uno no está definido, hay que ir probando la carga del sistema o adicionar fases que mejoren la calidad del agua. Retos importantes que presenta la región, no solamente para los cultivos intensivos, sino para los cultivos extensivos. Para finales del año 2025, los expertos están haciendo una eh, proyección de que el camarón en Latinoamérica va a crecer, más específicamente en Ecuador. Eh, Digo Ecuador porque, o sea, es el ejemplo más representativo que tenemos. Va a crecer un 25%, aunque yo no creo, eh, eh, aunque yo no creo que esto no venga de ampliar la zona de cultivo o de aumentar las densidades. Yo más bien creo que esto va a venir de algo de genética, de la reactivación de las zonas que en algún momento se cultivaba y ahora se están reactivando. Y el tema de la genética, no sé si lo mencioné, eh, eh, ellos están creciendo alrededor de 3.5, 4 gramos por semana. Donde tenemos la capacidad para procesar todo ese camarón adicional que vamos a producir este año, a quién se lo van a vender, cómo se van a reconfigurar los mercados. Vamos a seguir contando con la misma dinámica hasta ahora se ha contado. Estamos listos para manejar los desechos. Sé que por ahí hay un trabajo que se está haciendo desde el Trim Council. Eso creo que se dio origen en Ecuador y ellos están trabajando en una campaña de concientización de el manejo de los desechos, tanto en planta como en fincas camaroneras. ¿Vamos a ganar plata? No lo sabemos. Entonces, son temas que debemos manejarlos con pinza y que tenemos que ver cómo van evolucionando. Ya Ecuador en los primeros 3 meses de producción sobrepasó lo que produjo el año pasado en la misma época y eso creo que va a seguir creciendo. Algunas recomendaciones finales, según lo que he visto y eh, donde recalco siempre mi
los manejos o los planes de producción que, que se tocan en cada una de las regiones es que cada lugar es distinto. Hay condiciones ambientales, el acceso a la tecnología es totalmente distinto, la cultura es totalmente distinta, obreros, técnicos, hay gente que vive solamente para el cultivo de camarón, hay gente un poco más relajada, el acceso a materias primas, insumos, larvas, el agua de calidad, mercado, logística y operación. Fíjense que con el tema de la larva es algo bien interesante y en estos días se hacía una presentación, se daba una presentación con el doctor David creo que se llama, haciendo referencia a la larva, a la, Luis Garríquez. ya, con el trabajo genético de la larva en la región. Y yo le preguntaba que por qué era tan difícil o por qué es tan difícil que los países emergencia, los países donde se hace acuicultura, se puede incorporar la línea genética SPF. El caso de Ecuador es totalmente distinto porque Ecuador viene trabajando en ello desde hace unos 20, 25 años, por todo lo que les pasó, por todo lo que ha sucedido en la región, y ellos se han estado blindando de alguna manera. El trabajo que han hecho es bastante importante y aparte de eso es de referencia en todo el mundo. Yo le preguntaba a mi jefe australiano, ¿cuál cree usted que es el país con mejor desarrollo en la agricultura? Y me dice, sin duda alguna, Ecuador. O sea, fíjese, hasta allá se escucha de Latinoamérica, no somos cualquier cosa, pero sí tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo, porque recuerden lo que pasó con el virus del Taura que eso estaba relacionado directamente con la capacidad de carga del medio ambiente en donde se hace camarón. Todas estas condiciones eh, te condicionan a su vez el diseño, que es lo que quieres hacer. Nadie puede copiar y pegar un diseño de una parte y ponerlo en otra parte sin tomar las condiciones, sin tomar en cuenta las condiciones ambientales y propias de microclima, condiciones geográficas, etcétera. Y eso, inevitablemente, eso te va a condicionar a ti tu inversión y el retorno. Este, la verdad que estoy muy agradecido por la oportunidad y sé que hay 3 millones de preguntas. Vamos a ver qué podemos contestar, vamos a ver qué podemos hacer. De verdad que complacido de poder entregar información valiosa para que los productores y los técnicos vayan viendo más o menos cómo es la producción de camarón, no solamente en Latinoamérica, eh, sino en algunas otras partes del mundo. Eh, no sé, Arnaldo. Bueno, muchísimas gracias, Andy. De verdad que excelente recopilación de información que supera lo que esperábamos, ¿no? Nos habíamos ofrecido América Latina y abordamos hasta el Oriente Medio. Excelente. La gente tiene que estar muy complacida con todo lo que estamos viendo. Vamos a ver qué tenemos aquí en preguntas para ir abordando. Eh, Nos están preguntando aquí, hiciste un ejemplo, Aarón Borrego nos pregunta, que hablaste de 14 toneladas por hectárea, creo que estabas hablando en ese momento de Centroamérica, Sí, de que, Guatemala. ajá, te preguntaban si era por ciclo o por año. Por hectárea por año. Ok. Bien. Y nos pregunta Mario Aguirre, si tienes información si Guatemala se recuperó de los problemas sanitarios. Indica que la producción ha viajado mucho por este tema en el 2024. Sí, ellos han mejorado y siguen trabajando en eso. Saluda José Abraham Mora Sánchez. Otra pregunta de Mario. ¿Por qué el costo del alimento de precría hace inviable el negocio? Dice él. Se ha demostrado que aunque es de alto costo, las conversiones son muy buenas y debe verse el costo en la estructura final de producción de kilogramos de camarón.
también depende de la calidad de este tipo de productos. Para ese entonces, el acceso al alimento para precría en Centroamérica se podía tener acceso, pero a diferentes costos. Aparte de eso, que los sistemas, cuando tú haces un sistema intensivo, tienes que sembrarlo intensivo para que el sistema sea rentable. O sea, tú no puedes sembrar, montar todo un diseño gigantesco y por demás eficiente, pero si tú no siembras a altas densidades, entonces tus costos de producción o tu costo, el rendimiento, perdón, sí, los costos de producción se van a ver totalmente afectados. Bien. Sí, ese es un tema recurrente de una cosa que sea factible técnicamente y otra cosa que sea un negocio, ¿no? Que se pueda Exactamente, mantener exactamente, exactamente. la factibilidad Dame un económica de la comentario, operación. dame un comentario, Hernando. Ah, perdón, Mario, ibas a comentar algo. Andri, te felicito, ¿verdad que Hola, profe, nos ¿cómo está? dejaste, una buena información? Mira, Andri, Mario fue mi profesor en Alabama. Claro, claro. es un tema lo de Centroamérica. Ahí mi respeto al amigo Claudio Paredes. Claudio empezó hasta que logró introducir el producto de carga y Aquexel, tanto para tilapia como para camarones en Centroamérica. Y era evidente, o sea, nadie quería pagar por un kilo de alimento o sea, que costaba $1.50 hasta $2. Pero la calidad de la larva, la sobrevivencia de la larva y la condición de la larva con que se iba a los estanques, se pagaba el costo porque la conversión era menos de uno. Es un tema de costo-beneficio y resistencia crónica recalcitrante de muchos camaroneros todavía hoy en día. Sí. Es difícil cambiar esos criterios, pero tienes razón, o sea, hay que ver la manera completa, todo lo que implica. Aquí Mario dejó otra pregunta. ¿Qué opinas de hacer camarón intensivo en la zona del Cebollal? Creo que es en Coro, donde la cuña salina se inició todos los pozos que usaban para riego. Eh, hay que revisar, hay que revisar y establecer algún diseño que sea compatible con la zona y evaluar todo el tema de la larva. Mira, los diseños a per se, la infraestructura a per se no te va a hacer, no te va a ser totalmente exitoso. Si tú construyes una infraestructura demasiado, pero demasiado eficiente, pero utilizas larva de mala calidad o no tienes una larva que tenga una alta genética o competitividad genética, es imposible que tú puedas lograr tus resultados o puedas lograr tus objetivos. El sistema va a funcionar, el camarón no se te va a enfermar, no se te va a morir, pero ¿a cuánto va a crecer? ¿Cuánto tiempo vas a tener? ¿Vas a estar pagando electricidad o cuánto tiempo vas a estar colocando alimento costoso? ¿Cuánto tiempo vas a estar pagando personal, etcétera, etcétera, etcétera? O sea, la idea del negocio del camarón es que tú siembres camarón, que crezca rápido, que le puedas dar la mayor cantidad de vueltas a tu finca y que aparte de eso sea rentable rentable por el tema de la conversión alimenticia y que tus costos operativos sean tan bajos que eso te permita, te permita lograr tus objetivos. Claro, claro, no nubilarte con el tema de la productividad, sino pensar básicamente en la rentabilidad, que es Sí, pues, lo que tú pides. hay gente que puede producir hasta, yo no sé, 5.000, 10.000 libras por hectárea, pero tienen que ver a qué costo lo están haciendo. Claro, si Y no te da aparte de ganancia, eso, ya, aparte de eso, no evalúan las condiciones ambientales y entonces hay que usar probióticos, hay que meter más agua, hay que gastar más combustible en las estaciones de bombeo, hay que tener más personal monitoreando, hay que hacer más pruebas de PCR, reforzar toda la parte de salud, etcétera, etcétera, etcétera. totalmente de acuerdo. El amigo José Salazar, saludos José, él te pregunta, ¿cómo es posible que sistemas que usan 95% de alimento local de calidad media
puedan sostener densidades de hasta 1000 camarones por metro cuadrado y aún así lograr 75-85% de sobrevivencia. Porque no son sistemas de precría, porque no son sistemas de precría como tradicionalmente lo hemos visto en Latinoamérica. O sea, son sistemas de precría en tanques con un buen diseño y con un excelente control. Aparte de eso, tienen mucha tecnología y controlan el tema aparte de eso, controlan el tema de la alimentación. Eh, Fíjate, ellos allá se producen tres tipos de alimentos. Calidad premium, que es la mejor de la mejor, la calidad media y la calidad baja. La calidad baja va a productores pequeños, la calidad media va a productores medianos y la calidad premium es la que utiliza la empresa para, esa empresa en particular, para eh, eh, hacer sus cultivos. Entonces, el alimento que utiliza el resto del reino no es el alimento que ellos utilizan. Entonces, allí se marca un poco la diferencia Claro, y ellos, con tal de, o sea, en específico, con tal de que los cultivos sean exitosos, ellos pagan cualquier cantidad de dinero para traer alimentos de donde sea, y no les importa el tema del costo-beneficio. O sea, le estoy hablando abiertamente. claro, claro. El amigo Javier Escobar pregunta, ¿el alimento usado para esos intensivos tiene una diferencia notable en la hidroestabilidad ofrecida por el fabricante? Sí, sí, mucha, mucha, mucha. De hecho, nosotros en la finca y el resto de los productores, antes de recibir cada lote de alimentos, se hacían pruebas de hidroestabilidad. Y eso nos marcaba a nosotros o nos daba una indicación de cuánta agua teníamos que mover, cómo teníamos que moverla, y cuál iba a ser la frecuencia de alimentación que vamos a implementar en las piscinas. Sí hay, sí, es mucho, es notorio, es notorio. Siempre Javier nos pregunta, con el uso de Gnosis, ¿usaban oxígeno puro en algún punto del ciclo? Si tienes conocimiento de la relación aire-agua. Solamente cuando simulamos las pruebas de falla eléctrica, que los nozzles se acaban, que los nozzles dejan de funcionar y se utiliza un sistema de generación de oxígeno puro para mantener el sistema vivo, andando durante 30 minutos. Pero el 100%, el sistema, el diseño está pensado para que los nozzles puedan hacer su función durante todo el ciclo, desde la siembra hasta la cosecha. Ok. Entonces, Salazar nuevamente. Ahora pregunta si el modelo extensivo de Latinoamérica es realmente el más eficiente o simplemente es el modelo al que nos acostumbramos. Es muy buena, interesante pregunta y muy buena, porque la verdad que yo creo que nos hicimos eficientes con eso es lo que conocemos, eh, estamos relajados. Conversaba con un gerente de producción en Ecuador y él me comentaba, mira, Andrea, hay dueños de finca que ellos se conforman con tener 80, obtener ganancias de $80 por hectárea por día, y cuando llegan a ese punto dicen cosechen al tamaño que sea, como sea, y ya, o sea, no quiero más riego, no quiero si se ganan $100 por hectárea por día, bien, si se ganan 120, ok. Pero es un negocio de oportunidad y de plata. O sea, es de negocio, es un negocio de oportunidad, de plata. A la final tiene sentido porque ¿para qué vas a tener animales en una piscina más tiempo, buscando pesos súper altos, aún no sabiendo si los precios van a variar mañana, y puedas perder? Entonces, es un detalle de cosechar en el momento oportuno y ganar la plata en el momento oportuno. En Ecuador se monitorea mucho el tema económico, no solamente a la par del tema productivo, o sea, los indicadores de producción, sino que también se monitorea mucho el tema de los indicadores de precio.
Este, y eso es, y eso es. Definitivamente el momento de la cosecha es una decisión importantísima. Sí, sí, claro, sí, claro. Nos pregunta Arturo Rivera, ¿qué sabes de Perú? ¿Qué sabes de? Perú. Ah, interesante. Saludos, señor Rivera, ¿cómo está? Me da mucho gusto saludarlo. Fíjense, no incluía Perú porque la verdad que era un montón de información, pero Perú también tiene una particularidad. Toda la costa pacífica de Perú, Ecuador, está muy influenciado por el fenómeno del niño y la niña. También hay periodos de sequía y fuerte calor, hay fuerte, también se baja la temperatura. Sé que se ha hecho un trabajo genético importante, aún falta por hacer varias cosas. Hay greenhouses, hay gente que ha hecho invernaderos, siembran a alta densidad, pero eso es en Tumbes. Este, eh, no es algo generalizado, tampoco es eh, no se ha ese modelo de producción no se ha repetido, extendido al resto del país y está bien focalizado en esa área. De hecho, en Ecuador muy poco se siembra a densidades mayores a 30 por metro. No digo que no lo hagan, pero es muy poco. Hay productores que lo siembran, que pueden sembrar a 40, a 50. Creo que hay un grupo grande que está sembrando a 40, pero es paso por paso, ¿no? O sea, es ir aumentando la capacidad y ver si el sistema tú puedes lidiar con esa capacidad de carga. Y es paulatino, pues. No te escucho, Por acá tienes no te, varias felicitaciones y salutaciones. Felicita a Robert Flores, José Salazar, Argeni Figueroa, Raúl Reyes. Excelente información, felicidades, te dicen por acá. El compañero Edwin Maldonado, desde Chile, te pregunta, considerando tu experiencia en múltiples países, ¿cuáles son los principales cuellos de botella operacionales en sistemas intensivos? ¿Y cómo los has resuelto de forma práctica? Mira, yo no me puedo fijar por uno solo porque eso va a depender mucho de la geografía en donde tú pienses tu diseño. Hay proyectos que tienen problemas con electricidad, hay proyectos que tienen problemas con genética, hay proyectos que tienen problemas con calidad de agua y te digo que son problemas, si algunos proyectos funcionan, son muy funcionales desde el punto de vista de ingeniería, pero o sea, lamentablemente no se cuenta con la calidad de agua adecuada. Entonces, eh, está complicada la respuesta, pero desde el punto de vista práctico, mira, no hay ninguna regla a seguir. Cada Fórmula fin, mágica. no, cada finca y cada proyecto es totalmente distinto, por eso no hablé de manejo, porque cada proyecto se maneja de manera distinta y posiblemente lo que una persona, un proyecto muy exitoso, por ejemplo en Perú, puede ser exitoso allí, pero más no puede ser exitoso en México y lo que se hace en México, lo que se hace en Honduras, puede que no se haga en Ecuador. Eh, han habido muchos choques de muchas incongruencias técnicas que se han presentado porque eh, muchas veces los técnicos se llevan técnicos importados de otras partes, o sea, hacen transferencias y ellos han hecho mucho en sus países, pero cuando llegan a una nueva realidad, les toca adaptarse y les toca estudiar básicamente de nuevo, desde cero, el sistema para poder entenderlo, para poder planear y para poder producir de manera eficiente. Claro que sí, claro que sí. Bueno, más felicitaciones. Joana Sierra dice que es una excelente recopilación. Edwin Maldonado también felicita por la ponencia. Pedro Camargo en los mismos términos. Eh, Eduardo Millán, Eduardo Millán, exacto. saludos hermano. Dice, actualmente en el país una de las limitantes más marcadas es el alimento.
¿Sabes si hay algún proyecto para solventar eso? ¿En dónde? En qué región? Eduardo, si quiere, abre el micrófono y le pregunta directamente. ¿Qué tal, Arnaldo? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Adri? Saludos. No, Hola. me refería a Venezuela tanto en Occidente y en el Oriente. No, no sé si saben algo sobre algún proyecto o algo para solventar esa situación. En Venezuela el tema del alimento es bastante complicado. Yo sé que existían unas fábricas gigantescas, no voy a decir nombre, eh, una fábrica gigantesca que producía mucho alimento, viene de un grupo verticalmente integrado y ellos sabían a dónde querían llegar y saben lo que estaban haciendo. Sin embargo, bueno, ya esa planta estará como al 20% de su capacidad. Hay otras plantas pequeñas que están produciendo alimentos para camarón porque lo vieron como un nicho, un negocio, es obvio. O sea, el lago sigue funcionando, el Maracaibo sigue funcionando y necesitan cubrir la necesidad de alimentos. Este, y el tema del alimento ha condicionado enormemente las densidades de siembra. No es lo mismo tener 14.000 hectáreas sembradas a 25 animales por metro cuadrado y que yo sé que el lago de Maracaibo da para eso y para más que tenerlas sembradas a 5 y mantener el mismo personal, la misma operación, el mismo sistema de bombeo. O sea, te digo, es complicado. Cómo determina el alimento? ¿Cómo determina tú la obtención de alimentos para tus proyectos camaroneros? Eh, eh, Me imagino que alguien ya debe estar pensando en eso. Algunos proveedores chinos me comentaban que habían vendido plantas de producción de alimentos balanceados a empresas venezolanas. Desconozco quiénes son, pero si lo están haciendo, gracias desde este lado, porque eso representa un avance importante para que el sector pueda seguir sobreviviendo como lo está haciendo ahora en Venezuela. Yo quería complementar algo de las zonas de cultivo en Venezuela. Y acuérdense que yo soy de la época del siglo pasado. En la década del 84 coincidimos varias empresas con varios asesores. Estuvo metido Henry Clifford, estuvo metido Douglas Dogger, estuvo metido TMT, Harry Persign. Y los mejores sitios que se vieron para la camaronera tradicional de estanquerías, el modelo ecuatoriano, Ciénaga de los Olivitos, que estaba afectada por una resolución ambiental, y donde está hoy en día Comarina La Costa, o lo que queda de Comarina La Costa. Por temas de productividad, temas de terreno, el tipo de suelo, eran los mejores sitios para engorda y no se equivocaron con Comarina. Era una granja bastante productiva. Desde el punto de vista de dónde yo vería ahora, y conociendo un poco lo más reciente que empezó a finales en la década de los 90 y principios del 2000, el sur de Maracaibo hasta que lo dañara la contaminación del lago y los derrames petroleros, que es un lago que está eutroficado, y sin embargo, con recirculación aún, la margen occidental del lago de Maracaibo, sigue siendo un sector muy atractivo para producir camarón. Yo lo veo así con las tecnologías que hay ahorita, con una buena genética, los crecimientos son espectaculares, ¿no? Pero se requiere otro tipo de inversión, ya con liners. De hecho, en donde se produce intensivo en Vietnam, es peor condiciones que la que tenemos en el lago Maracaibo. O sea, eso sería una buena área para intensificar más que para extensivo. Y Y la zona de absolutamente. Araya, Eduardo, donde está metido el proyecto que maneja Patti, ahí tienen una productividad natural que quedó demostrado en Isla de Coche. El problema de Isla de Coche es la logística, pero Isla de Coche es otra isla buenísima para producir. Y hay algo hoy que se puede hacer con liners, y ahí José Miguel Salazar creo que conoce la zona, o la gente de Oriente, que son las sabanas de Venturini.
El problema es que son suelos ácidos, pero con liner se puede hacer algo ahí. Y Claro. cuando tocaba lo de Cebollal, es una idea que teníamos de la época de Rosalena Sánchez en la Francisco Miranda, porque se dejó de sembrar cebolla a la salida del coro, porque todos los pozos se salinizaron. La cuña de salina entró demasiado por la succión que había. Y ahí todavía, que en aquella época habían estanques que ellos almacenaban agua para riego. Entonces pensábamos que se puede hacer algo un poquito intensivo ahí en esa zona de Falcón, que serían buenos modelos, ¿no? Es interesante, Mario, todo lo que nos dice. La verdad que hay un montón de posibilidades, cosas muy buenas que se pueden hacer en Venezuela, y no solamente en Venezuela, sino también en el resto de la región. Claro, considerando todas las condiciones que le acabo de comentar. Y hay un dato importante, o sea, el hecho de que los países asiáticos tengan alta fama de cultivo de camarón y tengan altas tecnologías, ellos no los eximen del hecho de que tienen serios problemas sanitarios, tienen EHP, tienen problemas de microsporidios, de vez en cuando les pega la mancha blanca. Han trabajado mucho con el tema genético y aún así siguen teniendo problemas. Nosotros ahora mismo estamos consumiendo en Ecuador y en el resto de la región se está consumiendo mucha tecnología desarrollada en Asia, pero que casualmente nos sirve a nosotros y a ellos no les ha servido tanto para aumentar la producción hasta donde nosotros estamos en este momento. Digo Oye, nosotros, Andrew, yo no soy ecuatoriano y tampoco trabajo en Ecuador, pero lo siento como latinoamericano, que es un trabajo importante que se está haciendo. Andrew, en estos días vi a alguien que mostró monodón aquí en Venezuela, en redes sociales, decía que lo tenemos bien cuidadito. Eh, no sé si tuviste alguna experiencia o te tropezaste con monodón, pensando un poco en las zonas de alta salinidad en Venezuela, En el dado que año 2, monodón está en las costas, sí, salen hembras gigantescas y machos gigantescos que pueden servir como reproductores, ¿no? una de las cosas que vi en India el año pasado, en el 2024, era que algunas fincas tenían monodón. Y entonces ellos me decían a mí que, bueno, que hay un mercado específico que están cubriendo, que ellos están viendo que el monodón se puede volver a sembrar. Tiene muchas limitaciones. Sé que en Latinoamérica, en el año 2015, de hecho, yo participé en la elaboración del proyecto que se introdujo al ente regulador para cultivar monodón de manera experimental. Se tomaron los reproductores del medio natural, se llevaron al laboratorio y ahí desconozco qué fue lo que pasó. No sé si el permiso se acabó, la gente no siguió insistiendo, pero sigue siendo algo interesante. Lo que sí hay que tomar en cuenta es que el monodón es mucho más susceptible, es mucho más delicado, necesita otro tipo de cuidado. Si la pegas, si reúnes con todas las condiciones, si la pegas puedes tener rendimientos en biomasa muy, muy altos. Este, y eso te podría dar otra perspectiva de lo que es hacer acuicultura. Pero sí, o sea, es un detallazo. ¿De dónde vino el monodón? Nadie sabe, pero el asunto es que eso, de hecho, en mi salida de campo en Río Seco y toda la costa occidental, y de hecho cuando trabajé aquí en el año 2018 con el grupo Farallón, en la finca salía monodón. Entonces, este, hay que evaluarlo. Quizás si alguien de alta jerarquía en la administración pública está escuchando y tenga la oportunidad de poder retomar el proyecto, sería bastante interesante si se puede impulsar. Aunque, aunque alguien nos llamó una vez loco en un programa de radio por poner una idea en este foro de la SBA. Ya. Eh, el loco está lleno el mundo. Los problemas en el sur del lago actualmente es el balance iónico, que está afectando el crecimiento y la sobrevivencia de las piscinas, aún sembrando a baja densidad de entre 6 y 8 piezas por metro cuadrado.
¿Por casualidad has tenido este tipo de problemas en algunos de tus proyectos? En Tonosí y en las zonas inundables, cuando llovía y el agua, las montañas barrían toda el agua, las zonas inundables, la salinidad llegaba a cerca a 3, 5, 2, y había que hacer algún trabajo ahí de balance iónico, pero era bastante puntual, eh, quizás unas 2 veces por año. El problema del lago de Maracaibo, yo no realmente, sí, eh, debe haber algo de balance iónico, por supuesto, por el tema de la sanidad, pero también tiene que ver algo con el tema de la genética, la larva que se está usando. Acuérdense que se saca la misma larva de los mismos animales de las fincas y se reproduce y se reproduce y se reproduce y no se hace ningún tipo de cambio o de sustitución de los padrotes. Y el tema de las densidades, yo no creo que sea densidad, las densidades que se están sembrando ahora en el lago de Maracaibo sean por un tema de balance iónico. O sea, es un tema claro por falta de alimento. Está sin micrófono. Ahí saltaste varias preguntas, Andri. Revolviéndonos un poquito, eh, te preguntaba José Abraham Mora que para Venezuela, ¿cuál era tu opinión de los mejores sitios para producción? Eh, bueno, Mario habló de eso y ahí estuvo. Bueno, pero es la opinión de Mario, tú puedes dar tu opinión también. Ya, bueno, ¿qué veo yo? La costa oriental del estado Falcón, la costa occidental del estado Falcón, hay proyectos específicos que se pueden desarrollar desde el punto de vista de diseño e infraestructura de acuerdo a las condiciones geográficas y climáticas particulares de esa zona. El lago de Maracaibo, hay que tener cuidado con el tema de la carga, que nuevos proyectos y la carga que se pudiera tener a futuro. Eh, el tema del agua de pozo también ha sido bastante recurrente. O sea, que básicamente donde puedas obtener una calidad de agua y puedas implementar un proyecto de acuicultura con buena infraestructura, yo he visto proyectos que están en medio de la nada, o sea, literal en medio de la nada, como este proyecto que está en las Islas Selchi, que no hay mucho que hacer, eh, pero hay un montón. De hecho las zonas agrícolas en la parte media del país, Guárico, Apure, se puede cultivar camarón. La gente de España está haciendo camarón, un proyecto RAS, y ellos eh, eh, tienen cuidado con todos los aspectos y ellos también están alejados de la costa. Guatemala no tiene ninguna conexión con el mar y usa agua de pozo. También ellos hacen balance iónico y también el agua el agua salina se puede preparar. O sea, realmente no hay ninguna limitación desde el punto de vista técnico porque ahorita hay mucha técnica y metodología y infraestructura eh, disponible, solamente que te va a costar más o menos dependiendo de lo que quieras hacer. Perfecto. Aquí tiene felicitaciones de Rafael Yagua, de Freddy Gracias. Gutiérrez, Rafael, Emilio saludos. Farías. Nicaragua. Sí, no, pero está en Brasil ahorita, dice. Y Eduardo Millán también. Andri, disculpa la pregunta y la interrupción, Arnaldo. Yes, sir. Desde tu punto de vista, lógicamente tienes poco tiempo aquí en Venezuela. Has visto las limitaciones que posiblemente has visto, pues, algunas de las limitaciones que hay hoy en día. ¿Qué le recomendarías a ese posible inversionista o a esa persona que está de repente interesada viendo pues que hay un potencial, porque lógicamente el cultivo de camarones sigue siendo un potencial, pues, pero ¿qué le recomendarías en base a tu experiencia? Lógicamente, pues, has trabajado muchísimo con sistemas intensivos,
pero pues contamos con ciertas limitaciones en el país. ¿Le recomendaría un sistema intensivo o que fuera un poco más conservador en cuanto a su inversión? Mira, como te digo, no, realmente no hay limitación. O sea, el productor va a llegar hasta donde tenga la capacidad de poder llegar. Sin embargo, la primera recomendación que yo le haría, y esto ante cualquier recomendación, cualquier diseño o estrategia de manejo, o metodología, etcétera, es que no se deje llevar por ninguna experiencia exitosa en alguna otra parte. Lo primero que tiene que hacer es, básicamente, como diríamos nosotros los venezolanos en términos criollos, que no coma cuento de nadie, que se vaya al sitio, que haga una buena evaluación de todas las condiciones favorables y no favorables que tiene, y que en base a eso él piense cómo o cómo se le puede dar la vuelta al proyecto. No hay que copiar y pegar. Eso de copiar y pegar, eso no funciona, no ha funcionado. Y mucha gente va y dice, no, bueno, en Estados Unidos se hizo esto, tal y tal cosa, pero eso funcionó allá en su momento, con las condiciones, y no necesariamente tiene que funcionar en Ecuador. Pues eso es como un poco del choque. Pero lo primero que le diría es eso, o sea, que haga una buena evaluación del sitio, se revise exactamente qué es lo que se quiere hacer, cuáles son sus targets, cuáles son sus objetivos, eh, y que él en base a todo eso tome su propia decisión. Fíjese, en América Latina hay una costumbre, y es que a veces nos dejamos llevar mucho por lo que dice o hace el vecino. Y muchas veces nosotros no corroboramos los datos y no corroboramos totalmente la información. Entonces empezamos a gastar plata y a hacer cosas que supuestamente se están haciendo en otra parte, y nos terminamos frustrando, perdiendo dinero porque las cosas no funcionan como se las vendieron. Hay que tener mucho cuidado con eso. Hay que tener mucho cuidado con eso. Ahora, Andri, disculpa nuevamente, Yes, sir. a pesar de todas esas cosas y de, bueno, que has visto a los vecinos latinoamericanos, a los vecinos árabes, a los vecinos Ojo, de yo te muchas voy a decir, partes del mundo, disculpa, apuntas a que hoy en día con el pasar del tiempo los cultivos intensivos se están haciendo más populares. mira, a corto plazo hay que ir pensando en eso, porque a futuro no sé si vamos a poder utilizar, si la industria sigue creciendo, no estoy seguro que podamos utilizar los mismos volúmenes de agua. No sabemos qué se puede desencadenar. Todavía no estamos claros, no estamos seguros sobre las cargas biológicas que pueden llevar los proyectos, el tema del manejo de residuos, el manejo de materia orgánica. eh, el negocio del probiótico viene de la acumulación de la materia orgánica y de años y de años y de años de no hacer mantenimientos adecuados. Este, para allá hay que ir. Para allá hay que ir. O sea, el Cada costo vez del hay más camarón, regulaciones, no menos. ya, claro, y aparte de eso, les cuento que la Unión Thai, quien es quien compra, el mayor comprador de camarón en Asia, ya está instaurada en Ecuador, pero no le está comprando camarón a todo el mundo. Le está comprando camarón a la gente que tiene certificaciones. Entonces, el tema de las certificaciones te lleva al cumplimiento, al establecimiento de reglas estrictas de bioseguridad, y ya la gente no va a comer, la gente no creo que quiera comer camarones que vengan de una pandemia o una situación sanitaria complicada en algunos países. Nosotros no queremos, estamos bien como estamos, pero tenemos que pensar en cómo vamos a manejar el futuro con el aumento de la producción. Y la única forma de poder reducir los costos, que sabemos que se están haciendo cada vez más apretados, el negocio en Ecuador es de centavos. Hay que empezar a hacerlo
los, los, los procesos más eficientes y haciendo los procesos más, la única forma de llevar los procesos siendo muy eficientes es reducir el tamaño y estar pendiente de tus camarones día y noche. Eso solamente se hace con tecnología y con gente que sepa. Hacia allá tenemos que ir. Gracias, muy amable, Andri. Y bueno, muy amable y muy agradecido contigo por No, la tan verdad que excelente presentación el día de hoy. No, la verdad que agradecidos a todos por estar acá, los aprecio mucho, a todos los conozco en todas partes. Yo he sido técnico, supervisor, gerente, etcétera, y obrero, he bajado saco de alimentos y sé de lo que estoy hablando. Me da mucho gusto poder compartir la información con ustedes. Esto es algo educativo, es informativo y bueno, nada, para adelante. Cada día es un reto distinto. Gracias. Hay una Hay pregunta una, por ahí, Arnaldo, ¿no? sí, sí, una pregunta de Javier Escobar. Y nos pregunta si tienes conocimiento de la relación de aire-agua que ofrece el fabricante de los nozzles que usaste, si los tienes por casualidad. Nosotros los diseñamos, nosotros solamente, nosotros compramos los componentes y nosotros los instalamos. No te puedo dar el dato exacto en este momento, pero puedo revisar, porque ahí tengo un montón de información en la cabeza con respecto al diseño RAS en Qatar, pero lo puedo revisar y te lo puedo entregar. Y No hay bueno, ningún problema. yo propongo que lo coloques en los comentarios del video una vez que quede en YouTube y así la gente se puede enterar el que a posteriori revise, pues. En Ya, todo caso, estás ofreciendo muchísima información, de verdad que yo creo que vamos todos muy complacidos de esa panorámica que nos pintaste. Muy, muy satisfactorio este encuentro, de verdad que agradecidísimo, Andri, con este aporte que nos estás haciendo. Estoy seguro que va a ser muy valorado. Agradecemos a todos los que estuvieron presentes hoy acá y los que nos van a ver también en la ocasión posterior y por supuesto a nuestros patrocinantes, Relapse y Mega Supply, esas dos empresas emblemáticas del sector agricultor que hacen posible estos espacios de encuentro de la Sociedad Venezolana de Agricultura. A todos muchísimas gracias por esta oportunidad y nos vemos a ustedes, a prontamente. ustedes, a ustedes.